Este está siendo grabado. Perdón, ahora me sale una pantalla que está siendo grabado. Está grabando. Sí. Como ya les dije, el fibroblasto de la órbita es un fibroblasto especial y tiene capacidad de célula stem, y esta célula stem puede transformarse a adipocito. Y ante determinados estímulos, estos fibroblastos van a hacer adipogénesis y a su vez también van a producir glicosaminoglicanos, moléculas con gran capacidad de retención de agua. Estos tres factores, la adipogénesis, aumento de hialurónico y la producción de citoquinas, aumentan el tejido retroocular. Y el estímulo con el anticuerpo al receptor de TSH sobre el receptor de TSH es un estímulo que está demostrado que es capaz de producir un aumento de glicosaminoglicanos, y que el receptor de IGF-1 actuaría sinérgicamente sobre el receptor de TSH, amplificando esta respuesta. Bueno, la prevalencia de oftalmopatía es un 30 o un 50% de enfermedad de Graves, en un 2% del Hashimoto, y raramente un 1 o un 2% como oftalmopatía de Graves eutiroidea en alguien que nunca fue hipertiroideo y no lo es en el momento del diagnóstico de la oftalmopatía. En general, esta oftalmopatía es leve, en más del 65%, y puede ser moderada en un 3 a un 5%, y en un 2% puede tener compromiso de la visión. Y en general se presenta conjuntamente con el hipertiroidismo y puede anteceder o posponerse al hipertiroidismo aproximadamente en un año. Como sabemos, la oftalmopatía de Graves, y como recién les dije, está presente en un 30 a un 50% de los enfermos de Graves, y solo un 3 a un 5% es una oftalmopatía severa. Esta oftalmopatía se caracteriza por tener una fase activa que puede durar entre 6 y 24 meses, incluso está referido hasta 5 años, entra después en un plató y luego en una fase inactiva. Pero, como dije, la oftalmopatía está presente en un 30 a un 50% de los pacientes con Graves, o sea que hay un 50 a un 70% que no tienen oftalmopatía. Por lo tanto, sería muy importante prevenirla tanto en la aparición como en el progreso, haciendo que la curva de la fase activa sea lo más baja posible para que deje la menor secuela y se necesite menor rehabilitación. Y para esto, si bien el oftalmólogo es muy importante en el manejo de la oftalmopatía, en general el paciente con enfermedad de Graves sin oftalmopatía o con una oftalmopatía leve, el primero que lo ve es el endocrinólogo, por lo cual nosotros tenemos un rol muy importante en prevenir el desarrollo y la gravedad de la oftalmopatía. ¿Qué factores predisponen al desarrollo o a la progresión de la oftalmopatía? Por un lado, la genética, el sexo. En el hombre la oftalmopatía tiene mayor severidad, aunque es más frecuente en la mujer. La etnia, los caucásicos más que los asiáticos. La disfunción tiroidea, hipohipertiroidismo, los factores mecánicos, el ambiente como el tabaco, el iodo 131, el colesterol, la vitamina D, a más edad, más severidad, el anticuerpo al receptor de TSH y el tiempo en que uno tarde en iniciar el tratamiento. Yo marqué en rojo, en realidad, los factores predisponentes que nosotros podemos actuar y controlar. En este estudio de Huercinga y colaboradores, es un estudio observacional prospectivo de pacientes que tenían una enfermedad de Graves de reciente diagnóstico y que los trataron con antitiroides durante 18 meses. Y en estos pacientes ellos evaluaron el CAS, el TBI, la duración de los síntomas del hipertiroidismo y si estaban fumando en el momento del diagnóstico. Y en base a eso
hicieron un score dándole distintos puntajes a cada uno de estos ítems y hicieron un score para predecir qué paciente iba a desarrollar oftalmopatía. Este score en realidad es útil con valor de predictivo negativo si el score es menos de 6, pero no tiene un buen valor predictivo positivo. Es decir, pacientes que tienen un score por debajo de 6 raramente vayan a desarrollar o progresar la oftalmopatía. Dentro de estos factores de riesgo, como dijimos, uno es la disfunción tiroidea. Es fundamental que el paciente esté eutiroideo. Y para llevarlo al eutiroidismo, nosotros tenemos que elegir el tratamiento. Y sabemos que tanto la cirugía como las drogas antitiroideas no influencian sobre la oftalmopatía. En cambio, el iodo radioactivo sí está demostrado que tiene un porcentaje que puede deteriorar la oftalmopatía. Por eso, las últimas guías de la UGOG, o sea, el Grupo Europeo de Tratamiento de Oftalmopatía, considera que, por un lado, evitar el hipotiroidismo siempre y controlar el hipertiroidismo, es decir, un paciente que va a radioiodo que no vaya a ir al hipotiroidismo, tratarlo antes de que esto ocurra. Y en la oftalmopatía de Graves activa, ya sea moderada o severa, o en la oftalmopatía de Graves con amenaza de pérdida de visión, el tratamiento son las drogas antitiroideas hasta tanto se controle la oftalmopatía. En la oftalmopatía de Graves activa y leve, el tratamiento de elección también serían las drogas antitiroideas, eventualmente la cirugía. Y si uno le indica iodo radioactivo y el paciente tiene factores de riesgo, entonces darle glucocorticoides. Como factores de riesgo tenemos el sexo, o sea, masculino, edad más de 60 años, el tabaquismo, que tengan anticuerpos al receptor muy alto o T3 muy alta. Y en la oftalmopatía de Graves inactiva, moderada o severa, el tratamiento puede ser las drogas antitiroideas, el iodo radioactivo o la cirugía. Pero si vamos a dar iodo radioactivo y hay factores de riesgo, también dar glucocorticoides. Y esto sí es una indicación novedosa de incluso usar glucocorticoides cuando uno da una dosis de iodo radioactivo, aún en oftalmopatías inactivas si hay factores de riesgo. En nuestra experiencia, viendo pacientes de enfermedad de Graves que tenían oftalmopatía, comparándolos con enfermedad de Graves que no la tenían, vimos que el tabaquismo era realmente uno de los factores muy diferentes, como está ampliamente referido, y que tiene un riesgo de más de 5 veces de tener oftalmopatía un paciente que fuma. Y por eso es fundamental dar consejo antitabáquico en todas las consultas a los pacientes con enfermedad de Graves, que dejen de fumar y si esto no es posible, que disminuyan al máximo el tabaquismo, porque eso también lo favorece, aunque no dejen, sí disminuyen. Y este es un factor fundamental. El otro factor diferente era el valor del anticuerpo al receptor de TSH, que era más alto en los pacientes con oftalmopatía. Y en base a eso hicimos una curva ROC y con este método de anticuerpo al receptor de TSH, que era de primera generación, donde era positivo a partir del 15%, el valor de corte fue del 34%. Es decir, los pacientes que tenían un TRAB mayor de 34% tenían un riesgo de desarrollar oftalmopatía de casi más de 2,5 veces, casi 3 veces de desarrollar oftalmopatía. Ahora, los métodos para anticuerpo al receptor se usan de segunda y de tercera generación, y la verdad que la equivalencia, si bien para el método de hasta 1,75 sería un valor de 7, y para el que se está utilizando el directamente estimulante de tiroides, el digamos, límite sería un aumento en 5 veces, pero eso, digamos, habría que confirmarlo.
también encontramos como factores relacionados con la actividad y la severidad de la oftalmopatía, la edad, tanto con la actividad como la severidad, lo mismo que el déficit de vitamina D, y en la severidad más severa en los pacientes masculinos y con IGF-1 más elevada. Y otro factor muy interesante de riesgo es la dislipemia. Y en esto, Lanzola y colaboradores presentaron un trabajo donde los pacientes que tenían oftalmopatía de Graves en relación a los enfermos de Graves sin oftalmopatía, tenían valores de colesterol total y de LDL colesterol más elevados. Y por otro lado, los pacientes que no tenían oftalmopatía de Graves, era mayor el porcentaje que tenía colesterol menor de 115, como vemos en el segundo gráfico, que son las barras blancas. En cambio, los pacientes que no tenían oftalmopatía tenían francamente valores, menos porcentaje de pacientes tenía valores más de 115 en relación a los pacientes que tenían oftalmopatía. Y en este otro trabajo, el de la derecha, Sabini y colaboradores, encontró que los pacientes que tenían colesterol más de 190 tenían un índice de actividad más alto que los pacientes de oftalmopatía, no índice de actividad de oftalmopatía, que los pacientes que tenían colesterol más bajo, ya sea cuando usaba todo el grupo de tratados y no tratados, o cuando solamente incluía a los pacientes que no estaban tratados. Y nosotros hicimos un trabajo piloto al respecto y también encontramos que los pacientes que tenían oftalmopatía de Graves versus los que no lo tenían, los que tienen oftalmopatía son los que están en verde, tenían valor de colesterol total y de LDL colesterol significativamente más alto que los que no la tenían. Y en un estudio multivariado, corregimos los confundidores, por ejemplo, la edad, que era diferente en el grupo sin oftalmopatía del que la tenía, y se mantuvieron las diferencias, tanto en colesterol total como en LDL colesterol. Y en las últimas guías de la UOGO consideran los valores altos de colesterol como factor de riesgo, y que esto puede reflejar una acción proinflamatoria del colesterol, y puede estar relacionado alternativamente el efecto antiinflamatorio de las estatinas, independientemente del valor del colesterol. Y hay en la actualidad trials controlados, randomizados, que tendrían que hacerse para evaluar el papel de las estatinas en los pacientes con oftalmopatía de Graves. Pero hay algunos trabajos con un número importante de pacientes que refieren que las estatinas son capaces de disminuir en un 40% la aparición o el agravamiento de la oftalmopatía. Bueno, ¿cómo evaluamos a un paciente con oftalmopatía de Graves? Y esto es una evaluación también donde tienen que entrar distintos especialistas. Y nosotros vamos a derivar al oftalmólogo cuándo y cómo. O sea, en un paciente que tiene pérdida de visión de colores, disminución de agudeza visual o subluxación ocular, es una urgencia. Hay que derivarlo en el mismo día, lo tiene que ver el oftalmólogo y tiene que recibir tratamiento. Cuando la oftalmopatía es activa e interfiere en forma importante en la vida cotidiana, la derivación al oftalmólogo hay que hacerla en un término corto, menor de 15 días. Cuando es activa y moderada e interfiere, digamos, moderada levemente en la vida cotidiana, entonces ahí es más relajado el tiempo para derivar al oftalmólogo, incluido menos de 6 semanas. Se tildó, a ver si... Para evaluar la oftalmopatía, decimos que la oftalmopatía puede ser activa o inactiva. Para definir si una oftalmopatía es activa o inactiva, digamos que va a ser fundamental, porque la oftalmopatía activa va a estar en proceso
todo el mecanismo inflamatorio que lleva a la oftalmopatía, por lo cual es muy importante poder diferenciarla de la inactiva. Y para eso existe el score de CAS, que va a tener en cuenta el dolor espontáneo de la órbita, el dolor en la mirada fija, el edema de párpados, el eritema de párpados, el enrojecimiento de la conjuntiva, la quemosis, la inflamación de la carúncula y de la picla. Esto va a tener un punto cada uno y se considera activa cuando tiene más de 3 puntos. Y en el seguimiento se pueden agregar otros 3 factores, como el aumento de la proptosis, la disminución de la excursión ocular o la disminución de la agudeza visual, y considerarla activa cuando tiene más de 4 puntos sobre estos 10. Esta oftalmopatía activa, el tratamiento va a ser la inmunomodulación o la inmunosupresión, a diferencia de la oftalmopatía inactiva, donde el proceso inflamatorio ya cesó, lo que hay es fibrosis. Entonces, la única posibilidad de tratamiento es el tratamiento de rehabilitación con la cirugía. Pero además de que la oftalmopatía sea activa o inactiva, puede ser activa muy severa, activa leve, o inactiva muy severa o inactiva leve. ¿Y cuándo consideramos que es leve? Cuando la retracción palpebral es menor de 2 milímetros, cuando la participación del tejido blando es leve, cuando el exoftalmo es menos de 3 milímetros y que no tiene diplopía o esta es transitoria. Y vamos a considerar que la oftalmopatía es moderada o severa si hay una retracción más de 2 milímetros, hay una severa participación del tejido blando, un exoftalmo de más de 3 milímetros y una diplopía ya sea inconstante o constante. Y la oftalmopatía con compromiso de visión va a ser o por alteración del nervio óptico, donde decimos DOM, o de la úlcera de córnea, que también puede comprometer la visión. Pero cuando estamos ante un paciente con una oftalmopatía y no está hipertiroideo, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de otras causas de oftalmopatía, que hay muchas causas, tumorales, la enfermedad por IgG4, la sarcoidosis, inflamatorias, el linfoma de órbita, y en esos casos es muy importante la tomografía, porque en la oftalmopatía de Graves el músculo que va a estar agrandado va a respetar la inserción muscular, va a estar agrandado el vientre del músculo. Y por otro lado, los músculos, como vemos en la imagen de la derecha, más afectados en la oftalmopatía de Graves, siempre van a ser el medial y el inferior, raramente el lateral. Y ahora vamos a ir directamente a lo que es el tratamiento de la oftalmopatía en sí. La oftalmopatía ya está instalada. Lo que vamos a tratar es de que progrese lo menos posible y hacer un tratamiento precoz. Cuando la oftalmopatía es leve, el tratamiento son las medidas locales y, digamos, observar al paciente. De medidas locales tenemos las lágrimas artificiales si tiene ojo seco y el gel nocturno. Y como medidas generales, no fumar, y esto insistirlo siempre y en cada consulta, en algún punto el paciente va tomando conciencia. Tratar la disfunción tiroidea, con drogas antitiroideas si hay factores de riesgo. Evitar el hipotiroidismo iatrogénico y referir a una clínica que tenga experiencia con oftalmopatía. Y descartar el ojo seco. Y paralelamente está avalado el uso de selenio por 6 meses a partir del trabajo de Marcocci y colaboradores, que encontraron los beneficios de dar selenio tanto en la calidad de vida como en la evaluación ocular, en comparación con lo que era placebo o lo que era pentoxifilina. Y esto tanto a los 12 meses como a los 6 meses. En la oftalmopatía moderada o severa, tenemos que referir también a un lugar, digamos, yo lo traduje como clínica, pero digamos un lugar que tenga experiencia en el manejo de la oftalmopatía de Graves, no fumar, eso siempre, tratar la disfunción tiroidea con drogas antitiroideas
si hay factores de riesgo y si lo fuéramos a tratar con yodo radioactivo, utilizar corticoides y evitar el hipotiroidismo iatrogénico. Y el tratamiento de la oftalmopatía moderada o severa activa son los glucocorticoides endovenosos como primera elección. ¿Y de qué manera usamos el glucocorticoide endovenoso? Y el esquema de Cajali es el que nosotros usamos y es el más utilizado en la bibliografía. Son 500 miligramos de metilprednisolona endovenosa por semana durante 6 semanas, seguido de otras 6 semanas con 250 miligramos por semana, lo cual trae una dosis acumulada de 4,5 gramos. Y el consejo, la recomendación de las últimas guías es agregar a este tratamiento con corticoides endovenoso el micofenonato sódico de a 0,72 gramos por día durante 24 semanas. O sea que durante 6 meses estar con esta medicación oral agregada. Y estas guías consideran que si la oftalmopatía es muy severa, dar un tratamiento con corticoides endovenosos a dosis más alta, de 750 por 6 semanas, seguido de 500 miligramos por 6 semanas. Y esto lleva a una dosis acumulada de 7,5 gramos. ¿Por qué tratamiento con glucocorticoides endovenoso? Porque está demostrado que el glucocorticoides endovenoso tiene mayor efectividad que los glucocorticoides orales y menores efectos adversos. En la derecha es, digamos, un metaanálisis de trials controlado, donde se muestra que todos estos trials dan como resultado una salida mejor cuando se utilizan los glucocorticoides endovenosos que cuando se utilizan los glucocorticoides orales. Esto les presento el caso de un paciente de nuestro servicio. Era un paciente que tenía edema y eritema palpebral, inyección conjuntival, edema de carúncula, quemosis, dolor retroocular. O sea, tenía una oftalmopatía de Graves moderada a severa, con un CAS, o sea, con un score de actividad de 6, y un laboratorio en ese momento que estaba eutiroideo, TSH 1,97, TRAB 43%. Iniciamos el esquema de corticoides endovenoso. En realidad, en la evolución, ya al tercer pulso, la mejoría era leve, por lo cual se asoció ahí radioterapia, completó todo el esquema de pulsos, el paciente siguió eutiroideo, y al final de los pulsos tuvo una respuesta excelente, excelente tolerancia, y estaba eutiroideo con un tratamiento combinado. Como ven, por supuesto, como decimos siempre, uno presenta, cuando presenta un tratamiento, los mejores resultados, o la foto más linda. ¿Qué experiencia tenemos en general nosotros con los glucocorticoides endovenosos? Esto en realidad son 16 pacientes, ahora tenemos muchos más pacientes y se mantiene esta relación. De estos pacientes 16, 10 fueron con oftalmopatía severa, que se hizo el curso de Cajali de 500 miligramos por 6 semanas, seguido por 250, y los otros fueron pacientes con riesgo de visión, que es otro esquema de corticoides que después vamos a ver. Y de estos pacientes, el 75% tuvo una respuesta satisfactoria. Uno solo fue excelente, o sea que se resolvió totalmente, y en el resto fue adecuada. Mejoró la oftalmopatía tanto en la actividad como en la severidad. Hubo un 25% que no tuvimos una respuesta satisfactoria. Este 75% es más o menos el resultado que he referido en la bibliografía con este tratamiento. Y cuando quisimos comparar si había alguna diferencia entre los que respondían satisfactoriamente de los que no, lo que encontramos es que el anticuerpo al receptor de TSH era más bajo en los pacientes que respondían satisfactoriamente. Como vemos en el gráfico de la derecha, era más bajo a nivel basal y también disminuía con el tratamiento al tercer mes en forma significativa.
situación que no veíamos en los pacientes que no respondían al tratamiento. ¿Y cuáles son los efectos adversos de este tratamiento con glucocorticoides endovenosos? Los efectos, digamos, mayores son la injuria hepática, las complicaciones cardiovasculares, la diabetes no controlada, la aparición de depresión mayor y las infecciones severas. Y los menores son empeoramiento de la función hepática, insomnio, dispepsia, mialgia, náuseas, empeoramiento de la presión diastólica. Pero en general es un tratamiento que tiene una morbilidad baja y una mortalidad muy baja. Y no está referida a la insuficiencia adrenal secundaria al tratamiento con glucocorticoides endovenosos. Como protección para evitar estos efectos, hay que limitar las dosis máximas a 8 gramos. Por eso yo les ponía con cada esquema a qué dosis máximas llegamos. Entonces hay que limitar por curso que no pasar los 8 gramos. Hay que tener una evaluación hepática previa de marcadores virales, de autoanticuerpos, excluir los pacientes de alto riesgo, que son aquellos, como vamos a ver ahora, en relación a los efectos adversos mayores, monitorear la función hepática, el ionograma, antes y después del tratamiento. Lo mismo que la tensión arterial y la glucemia, antes, después del tratamiento y durante el tratamiento, controlarlo. Las contraindicaciones son las disfunciones hepáticas, cuando tienen unas enzimas 4 o 5 veces por sobre lo normal, la hepatitis reciente, la morbilidad cardiovascular severa, la diabetes mal controlada, el glaucoma, la hipertensión severa y la enfermedad psiquiátrica. En nuestra experiencia no tuvimos eventos de injuria hepática severa ni daño coronario agudo. Tuvimos un caso de un herpes zóster, que puede haber sido asociación y no un efecto de la droga, hipocalemia en un paciente que tenía antecedentes de parálisis hipocalémica en el debut del hipertiroidismo, una neumonía severa que se manejó ambulatoriamente y con buena respuesta al tratamiento antibiótico, una hiperglucemia transitoria, una cefalea que tuvo TAC de cerebro y evaluación neurológica normal, y en un paciente un aumento de transaminasas por 10 que se resolvió con la suspensión del tratamiento. Y el tratamiento volvemos al tratamiento de la oftalmopatía moderada severa. Yo les mostré un paciente que anduvo excelente, o sea que no requirió otro tratamiento. Pero ¿qué pasa? Hay en nuestra experiencia un 25%, que es más o menos la experiencia referida en distintas series. Pero hay un 25% que hay una no respuesta o una respuesta insuficiente. Entonces, en ese caso, además de todas las medidas generales que, insisto, son comunes para todos los pacientes, lo que hay que pensar es un tratamiento de segunda línea. Y acá les presento otro caso. Este es un paciente que, como verán, tenía una oftalmopatía moderada o severa, que no alcanzaba a ocluir totalmente el ojo, un edema de párpados importantes, con eritema, y había tenido como tratamientos previos glucocorticoides intraoculares, glucocorticoides vía oral y radioterapia, todos con escasa respuesta al tratamiento. Cuando nosotros lo vemos, le indicamos glucocorticoides endovenosos, hace las 6 aplicaciones de 500 miligramos una vez por semana, seguida de 250 durante otras 6 semanas, y como verán, la respuesta es escasa al tratamiento. Entonces, en este paciente decidimos hacer un segundo tratamiento con corticoides endovenosos, el mismo esquema, 500 miligramos 6 semanas, 250 miligramos las otras 6 semanas, y en este caso la respuesta de este paciente fue excelente. Entonces, como tratamientos de segunda línea, hay distintos tratamientos. Uno es un segundo pulso de glucocorticoides endovenosos, como vimos en este paciente, que nosotros repetimos el mismo. La EUGOGO, en las últimas guías, recomienda en un segundo curso utilizar dosis más altas, 750 por 6 semanas y 500 por otras 6. Otro tratamiento es la radioterapia,
que la radioterapia son 2 gigas por día durante 10 días en cada ojo, o 1 giga por día durante 20 días en cada ojo. La respuesta en general es tardía, por eso se utiliza combinada con glucocorticoides, porque incluso al principio puede empeorar la oftalmopatía si no diéramos glucocorticoides con la radioterapia. Y tiene una buena respuesta en cuanto a la inflamación de las partes blandas y también de la participación muscular reciente. Y lo otro es la asociación con inmunosupresores, acetoprina o micofenonato. Nosotros, por una cuestión de disponibilidad o accesibilidad que tenemos en el hospital, tenemos bastante manejo con la acetoprina, que realmente tiene pocos efectos colaterales, se tolera muy bien y, digamos, prolonga ese efecto de los corticoides. Y, por último, como segunda línea, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales tenemos por un lado el rituximab, o sea, anticuerpos anti-CD20, o sea, antilinfocito B, el teprotumumab, anticuerpos antirreceptor de IGF-1, y el tocilizumab, anticuerpos antirreceptor de interleuquina 6. Todos factores que intervienen en la oftalmopatía. Con respecto al anticuerpo rituximab, el anticuerpo anti-CD20, anticélula B, que es la que va a producir los anticuerpos al receptor de TSH y a IGF-1, tenemos 2 estudios randomizados que los resultados son bien opuestos. Uno es el de Stan, americano, que utiliza el anticuerpo anti-CD20 versus el placebo, y no encuentra ningún beneficio con respecto al placebo. El otro estudio es un estudio italiano de Salvi y colaboradores del mismo año, que lo compara no con placebo, con glucocorticoides endovenoso, y encuentra ventajas del rituximab sobre los glucocorticoides endovenosos, tanto en el CAS a las 12 semanas como a las 24 semanas. Posteriormente, se consideró que la diferencia era que la población en cada uno de estos trabajos fue diferente. Los pacientes de Stan tenían más tiempo de evolución y tenían, digamos, edad más avanzada que los pacientes de Salve. Incluso Salvi posteriormente, y esto este año, el grupo de Salvi, presentó un trabajo donde considera que, porque los anteriores habían sido hechos con una dosis de 1000 miligramos cada 15 días, o sea, 2 dosis, 1000 miligramos y a los 15 días 1000 miligramos. Y prueba una sola dosis de 100 miligramos o de 500, y los resultados, como verán, sobre el score de actividad también son muy buenos con dosis mucho más bajas. Con respecto al anticuerpo antirreceptor de interleuquina 6, sabemos que la interleuquina 6 interviene en múltiples factores de distintos niveles del organismo. También hay un trial que compara a la tocilizumab con los glucocorticoides, en pacientes que tenían oftalmopatía resistente a los glucocorticoides, y encuentra ventaja en cuanto al CAS, al índice de actividad. O sea, hay más pacientes que disminuyen el CAS en más de 2 milímetros con respecto a lo que, digamos, cuando utilizan el placebo. Y más pacientes que están con un CAS menor de 3, o sea, no activo, cuando se utiliza el tocilizumab. Y este trabajo, también, digamos, más reciente, también encuentra que los pacientes tratados con tocilizumab, esto es una experiencia no de un trial, sino de la vida real, en un centro durante 9 años, encuentran también disminución tanto en el grisoftalmo, como vemos en el gráfico de la izquierda, como en la retracción palpebral. Y lo que utilizan son 8 miligramos por kilo cada 4 semanas durante 4 ciclos. Y este otro trabajo compara el tocilizumab con el rituximab en los pacientes con oftalmopatía de Graves, y como ven en el gráfico, son más o menos similares en la respuesta que tienen los pacientes.
Y ahora, como ya todos deben conocer, el teprotumumab, que es el anticuerpo antirreceptor de IGF-1, que dijimos que el receptor de IGF-1 era sinergista sobre el receptor de TSH, y esto amplificaba la respuesta al estímulo de este receptor de TSH con el anticuerpo. En este primer trial, el Optical Trial, que era un trial a doble ciego, randomizaron pacientes a placebo, pacientes a teprotumumab, hicieron 8 infusiones de teprotumumab, 1 cada 3 semanas, 10 miligramos por kilo la primera semana y 20 miligramos por kilo las restantes. Y la respuesta fue excelente. O sea, hubo una franca respuesta en la proptosis, que es una de las cosas más difíciles de resolver en la oftalmopatía, en la actividad clínica, en la respuesta en la diplopía, en la respuesta total ocular y también en la calidad de vida. Y en estas fotos vemos como el primer paciente que recibió placebo a las 24 semanas estaba igual, y el paciente B, que es el que recibió teprotumumab, cómo resolvió incluso su proptosis con el teprotumumab, y por debajo está la tomografía donde se ve cómo se achicaron el músculo inferior y el músculo medial. Y el año pasado salió la prolongación de este trial, que es el Optic X, que fue un trial abierto porque todos los pacientes recibieron teprotumumab. Por un lado, a la izquierda, está el esquema que los que recibieron teprotumumab fueron los que anteriormente habían ido a placebo. Ellos recibieron teprotumumab. La diferencia era que pacientes que tenían más tiempo de evolución de la oftalmopatía, porque habían estado en el trial anterior, habían estado como placebo y ahora recibían teprotumumab. Y paralelamente también les dieron teprotumumab a los pacientes que no habían respondido en el trial anterior, cuando recibieron teprotumumab, que fueron 4 pacientes, y a los pacientes que sí habían respondido en el trial anterior, pero que después habían vuelto a recidivar. Es decir, utilizan estos pacientes todos con teprotumumab. Y lo que encuentran es que la respuesta con los pacientes que recibieron placebo y después de teprotumumab fue similar a los que en el trial anterior habían recibido en primera línea teprotumumab. Es decir, que también actuaba en oftalmopatías que tenían más tiempo de evolución. Y en la curva de la derecha vemos cómo disminuye los cambios en la proptosis significativamente. Y en estos pacientes también los siguen después durante 20 semanas, creo que es, y ven cómo se mantiene igual, no, perdón, 48 semanas, y cómo se mantienen todas las mejorías encontradas con el tratamiento a través de ese tiempo de seguimiento. Y acá vemos la foto de esta paciente a las 104 semanas, la franca mejoría y también la franca mejoría en la tomografía. Como efectos colaterales, tanto del trial anterior como del seguimiento en este trial, encuentran espasmos musculares, alteración de la audición, diarrea e hiperglucemia, que son los 4 efectos adversos que lo ven en más de 10% de los pacientes y son los que están en estudio. Todo esto es maravilloso, pero les cuento que el costo por vial es de $1.490, con lo cual el tratamiento, que son 8 infusiones, sería $342.700. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen amenaza de la visión por compresión del nervio óptico? Y en estos pacientes el tratamiento es glucocorticoides endovenoso, pero a una dosis de 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona por día durante 3 días consecutivos. Acá el paciente está internado y se le da durante 3 días consecutivos esta dosis alta de corticoides. Se hace un monitoreo diario y a los 7 días evaluar si continuar con la terapia. Si tiene una respuesta positiva, uno
estas son las recomendaciones de la UOGO en la última guía. Seguir con 500 miligramos por semana hasta llegar, digamos, a menos de 8 gramos como tratamiento total. Si tiene una falta de respuesta o una respuesta parcial, este paciente va a cirugía para una descompresión orbitaria. Y por supuesto, como conducta general, este paciente es inmediatamente referido a un lugar con manejo de osteopatía de Graves con capacidad quirúrgica. Bueno, no fumar, evitar el radioiodo, tratar la disfunción tiroidea solo con antitiroideos y evitar el hipotiroidismo iatrogénico. Y este es el caso también de una paciente nuestra de 68 años con diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves en junio del 2012, y al mes del tratamiento con el lanantisol presenta una progresión de su oftalmopatía a severa con amenaza de pérdida de visión. Ella lo que dice es: yo estaba mirando la televisión y de golpe empecé a ver en blanco y negro. Es uno de los primeros signos de compromiso del nervio óptico y disminución de la agudeza visual. Esta paciente tenía en la tomografía, que lamentablemente no la tengo, que evidenciaba un engrosamiento muscular y un vértice orbitario ocupado, un campo visual francamente comprometido, y ante esta oftalmopatía de Graves severa con riesgo de visión, estaba eutiroidea, iniciamos corticoides endovenosos 1 gramo por día durante 3 días. La mejoría en realidad fue rápida, subjetiva, clínicamente. Después tuvo un hipotiroidismo subclínico que lo corregimos y realizó un tratamiento combinado por 1 año, terminando con anticuerpos negativos, sin tratamiento actual, eutiroidea y con una excelente evolución. Esta fue la evolución y como vemos, cómo fue mejorando la agudeza visual a través de los días, que empezó a mejorar rápidamente y progresó hasta llegar a una visión de 10 en 10, lo mismo que la mejoría de la visión de los colores, cómo fue mejorando. El tratamiento quirúrgico en realidad es para la fase inactiva, en un paciente que está en un eutiroidismo estable, y esto va a hacerse. Hay que pensar que cuando se piensa en un tratamiento quirúrgico, probablemente sea más de una cirugía. La descompresión orbitaria, una cirugía que puede ser por cosmética, por un exoftalmo severo o una asimetría con deterioro de la calidad de vida, o el paciente que tiene diplopía para corregir los músculos extraoculares, o estética de párpados. En la fase activa, el tratamiento quirúrgico es solo con descompresión orbitaria cuando la neuropatía óptica con riesgo para la visión no respondió al tratamiento médico, o cuando tiene una queratopatía severa por exposición, por el exoftalmo o la retracción palpebral. Y el último punto que me voy a referir y que es muy importante es tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes con oftalmopatía. Esta es una encuesta de calidad de vida donde se hacen 8 preguntas sobre el score funcional, es decir, si puede andar en bicicleta, si puede leer, si puede, digamos, con actividades de la vida cotidiana, y un score de apariencia, cómo se ve. Esto lo hicimos en pacientes que tenían oftalmopatía y pacientes con Graves que no tenían oftalmopatía. Y lo que vimos es que tanto la parte funcional, digamos, de manejo diario en relación a la alteración de la visión, como la apariencia, se ven afectadas cuando la oftalmopatía es activa y se ven afectadas cuando la oftalmopatía va siendo más severa. Pero una cosa que es importante también de precisar acá en el cuadro de la izquierda es que cuando una oftalmopatía tiene una severidad leve, la apariencia se ve afectada, aunque no se vea afectada la capacidad funcional, pero sí se ve afectada la apariencia. Por eso es muy importante que los pacientes con oftalmopatía de Graves, que tienen un gran impacto en su calidad de vida, tengan un programa de soporte y tratamiento psicológico. En síntesis, entonces, la oftalmopatía de Graves está presente en un 30 o un 50% de los pacientes, es severa en el 3 al 5%,
Es muy importante la prevención con medidas locales, la prevención de no fumar, de que el paciente esté eutiroideo, normolipémico, y el tratamiento temprano de la oftalmopatía, y que nosotros como endocrinólogos tenemos que poder saber que una oftalmopatía, si es activa, cuán severa es la oftalmopatía, cuándo derivarla al oftalmólogo, intervenir en la decisión del tratamiento. Si es activa, el tratamiento de primera línea serían los glucocorticoides endovenosos, y si es inactiva, la cirugía según la severidad. Y que el paciente tiene que estar incluido en un programa de soporte psicológico. Y que es un manejo multidisciplinario, pero donde el endocrinólogo juega un rol muy importante en la prevención y en el tratamiento de la oftalmopatía. Este es nuestro grupo de tiroides, la oftalmóloga, la doctora Verónica Sapia, y bueno, muchas gracias, y muchas gracias por haber tenido el aguante de todo lo previo. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. Bueno, la verdad que valió la pena esperar. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Yo recogí una pregunta del doctor Luis Gómez, que él consultaba sobre el uso del glucocorticoide endovenoso, la forma de aplicación. Pregunta el doctor cómo es que lo aplican, si lo aplican en bolo o en goteo, y si requiere una internación transitoria para su administración. Nosotros lo hacemos no en bolo, sino que en 200 centímetros cúbicos de glucosado. No internamos al paciente, pero sí hay un médico controlándolo. Lo hacemos en consultorio, hay un médico controlándolo, tenemos los estudios previos, le hacemos durante el tratamiento un control monitoreo de glucosa y de la presión arterial. Y más o menos el pulso son unas 2 horas y media. Perfecto. Otra consulta, esta consulta se la hago yo, doctora. Respecto del selenio, en algún momento le quería preguntar qué experiencia tiene usted. Se habló que para indicar la suplementación de los pacientes con oftalmopatía leve, estaría, digamos, indicado el dosaje del selenio sérico. No sé, digamos, qué utilidad, digamos, qué sugiere usted, si realmente tenemos eso disponible. Yo no tengo experiencia, no sé si lo hacen los laboratorios, si usted lo ha manejado. ¿Qué valores de referencia tenemos que tener en cuenta? Mira, nosotros en realidad con selenio no tenemos buena experiencia, pero tenemos poca experiencia. Como no fue buena, no fue algo pero lo tenemos que hacer. En realidad se dice que el selenio sería útil sobre todo en las zonas de déficit de selenio. En Europa, donde se implementó este trabajo de selenio, es una zona de déficit de selenio. Yo lo que pienso, y no lo sé, si no es como la ioduria. La ioduria en realidad a nivel individual no sirve porque está muy ligada a lo que se comió el día anterior. Sirve la ioduria poblacional. Por lo tanto, creo que lo que tendríamos que tener es una valoración del selenio por zonas. O sea, que si es una zona de déficit de selenio o no. Porque creo que lo individual probablemente vaya a modificarse rápidamente, pero la verdad no lo sé. Ahí pregunta la doctora Arja cuál sería la dosis de selenio empleada. En realidad lo que se usa son 200 miligramos de selenio. El selenio es de venta incluso libre. ¿Cómo se llama? El CL200. CL200. Sí. CL200, que es el que se puede usar. Y el tiempo, lo otro que es importante, no usar, si uno usa selenio, no usar selenio como por mucho tiempo. Esto es 6 meses de selenio y en la oftalmopatía leve activa. ¿Sí? Eso es lo que está hasta ahora aceptado. El tiempo mayor de tratamiento con selenio, más de 6 meses,
también tiene efectos adversos el selenio. Uno de los efectos adversos es diabetes, con lo cual el selenio, digamos, que parece totalmente inocuo, también hay que usarlo, digamos, con un periodo limitado. Bien. La doctora Mónica López también nos hace una consulta sobre aquellos pacientes que tienen diferentes grados de oftalmopatía, que incluso lo derivan oftalmólogos, que tienen, bueno, son eutiroideos, tienen valores de hormonas tiroideas, anticuerpos, los TRAPS normales, y que, bueno, ¿qué hacemos desde el punto de vista del endocrinólogo en esos pacientes? Si obviamente que digamos, no tendríamos en ese caso chance de tratarlo con antitiroideos, ¿cuál sería la sugerencia para el manejo? Bueno, a ver, si el paciente está eutiroideo, nunca estuvo hipertiroideo, tiene anticuerpos negativos, lo primero es pensar si es una oftalmopatía de Graves, porque hay, digamos, cuadros que pueden ser muy similares. Por ejemplo, una oftalmopatía por IgG4, que no es una oftalmopatía de Graves. Y el tratamiento, digamos, son peor respondedores que las oftalmopatías de Graves, aunque el tratamiento se haga con corticoides. Otras situaciones a descartar, por ejemplo, un linfoma retrocular. O sea, ahí es muy importante ver el diagnóstico diferencial. Si el paciente, digamos, estuvo hipertiroideo y ya no lo está y desarrolla una oftalmopatía cuando no está hipertiroideo, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, bueno, no fumar, que parece algo mínimo, no fumar, corregirle la dislipemia, asegurar que esté eutiroideo, digamos, y que se mantenga eutiroideo. Y por otro lado, digamos, junto con el oftalmólogo, ver realmente si con la severidad que tiene la oftalmopatía corresponde hacer glucocorticoides endovenosos o no, o corresponde observar y sacar todos los factores de riesgo, ¿no? Perfecto. Bueno, la doctora Jerez consulta cuáles serían las indicaciones para la radioterapia orbitaria y si la descompresión orbitaria también compromete la terapia posterior no quirúrgica. Con respecto a la radioterapia, nosotros, si bien no tenemos una gran experiencia con radioterapia, la experiencia que tenemos es buena. Y en general lo hacemos cuando vemos que el paciente está con los pulsos, no responde, y la hacemos intrapulsos, la radioterapia. O sea, mientras está haciendo los pulsos, después de, por ejemplo, el tercer pulso, como vimos en ese primer paciente, ahí indicamos la radioterapia. Y seguimos con los pulsos. Y la otra pregunta era, perdón. Si la cirugía descompresiva compromete el tratamiento, digamos, no quirúrgico posterior, la cirugía orbitaria. No tendría por qué Tener ninguna comprometerlo. Lo que indicación. pasa es que la cirugía descompresiva uno no la tendría que indicar en un paciente en actividad. Por lo menos como norma general. Porque, ¿qué pasa? Si uno hace una cirugía en un paciente con actividad, hay una liberación de antígenos mayor y hay edema posterior, digamos, hay todas situaciones que pueden empeorar la oftalmopatía y la cirugía no va a ser de utilidad, ¿no? Bien. También nos Más, consulta. si uno tuviera por algún motivo que llevar a un paciente a la cirugía y está activo, uno lo tendría que llevar con corticoides, por lo menos para frenar lo que se va a liberar, ¿no? La actividad. Bien. También nos consultan sobre la posología y el nombre comercial del micofenolato. El micofelonato, no, lo pedís como un micofelonato, no sé el nombre comercial, pero como micofelonato vienen comprimidos de 500 miligramos, se utiliza en otras patologías autoinmunes y, digamos, no es una medicación
altamente costosa. Ya te digo, nosotros tenemos más acceso a la satioprina y nosotros ahí la utilizamos, empezamos con un comprimido, seguimos con 2 comprimidos y lo mantenemos hasta que el anticuerpo se negativice, preferimos mantenerlo. Cuando el paciente, sobre todo cuando es ese paciente que, digamos, entre pulso y pulso mejora los primeros días, ya cuando les toca el otro pulso ya me empieza otra vez a activarse un poquito más. O sea, eso es como que le da una mayor continuidad al tratamiento con corticoides. Es decir, que ustedes utilizan el tratamiento combinado prácticamente, digamos, de entrada con los No, pacientes. el que anda bien, o sea, hay El que anda pacientes bien solo con el corticoide, claro. que realmente andan muy bien y ya a partir del tercer pulso es otra Sí, historia la claro, oftalmopatía. Sí. claro, claro. Bueno, en honor al tiempo, una última pregunta, y porque, digamos, para ir terminando, nos consultan sobre la experiencia que usted tiene, digamos, sobre la mejoría de la orbitopatía post-tiroidectomía y en relación sobre todo a los niveles de TRAP. Mira, nosotros no hacemos tiroidectomía por oftalmopatía de Graves. En realidad, tampoco ahora, si bien estuvo muy en auge hace un tiempo atrás, tampoco se vio gran mejoría. Primero, porque el receptor de TSH no está solamente en la tiroides. El receptor de TSH tiene una distribución en bastantes tejidos. Con lo cual, uno saca una fuente de antígeno, ¿sí? Al sacar la tiroides, pero no saca toda la fuente de antígeno. Y así es como está referida aparición de oftalmopatía en pacientes que están tiroidectomizados. No que la tenían antes, sino que apareció después. Por lo tanto, no es una indicación, salvo que sea una indicación por su hipertiroidismo en un paciente con oftalmopatía y que hay que resolverlo definitivamente. Bueno, es otra historia, pero no esperando que por eso vaya a mejorar la oftalmopatía, más allá del eutiroidismo. No sé si es claro. Perfecto. ¿Sí? Bueno, creo que por una cuestión de tiempo van a quedar algunas preguntitas, no sé, doctora, si después las quiere responder en el chat. Nosotros vamos cerrando ya. No sé, Alejandra, si querés decir algunas palabritas. Muchas gracias, doctora, excelente. Disculpe por todos los inconvenientes y gracias por la buena predisposición. Realmente fue excelente la presentación. Bueno, Ale. No, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sabés que para nosotros es un honor que hayas compartido. Ha habido problemas técnicos, pero bueno, nos ha pasado en otras presentaciones también. Pero bueno, creo que ha sido muy clara la exposición. Creo que es un punto en donde todavía, y esto es a nivel internacional y las guías EUGOGO y todos los plantean como que de pronto uno se aboca mucho a la parte tiroidea y el ojo queda como retrasado y llegamos siempre como un poco tarde en las decisiones, ¿no? Fue un poco también esto de la inquietud de parte del departamento de actualizar el tema porque creo que hay alternativas que se están presentando actualmente que uno las tiene que tener en cuenta y de acceso, como son los pulsos de corticoides y demás, que no estamos acostumbrados a hacerlo y sabemos que hay un porcentaje de pacientes y hemos visto una ola de aumento inclusive de hipertiroidismo en los últimos 2-3 años, al menos nos ha pasado a nosotros en el servicio, donde hemos visto más cantidad de pacientes con nosotros. Una pregunta que quedó en el camino era si ustedes usaban el OCT o la tomografía de coherencia óptica, que nosotros en el hospital, por ejemplo, la estamos usando en los pacientes, sobre todo para ver la reversibilidad que tiene, sobre todo porque en muchos pacientes que aún, como vos decías recién, no tienen una expresión de una exoftalmia importante, cuando uno les hace el OCT, ve que hay daño que se está produciendo a pesar
de que no haya una expresión desde el punto de vista de su fenotipo, de su cara, demasiado alterada, pero evidentemente todos estos trasfondos desde el punto de vista inmunitario son complejos, ¿no? Lo que sí creo que debemos tener la instancia de la concientización de que hay probabilidades de tratamientos, que no nos quedemos solamente en tratar la parte tiroidea y llevarlo al paciente pensando que solamente con la terapia o con la cirugía o con el yodo, e inclusive como vos explicabas, el yodo, tener en cuenta los factores de riesgo y utilizar el glucocorticoide para prevenir la oftalmopatía, que no siempre lo hacemos, porque también es una realidad, ¿no? Entonces creo que es un tema que era muy importante, al menos desde el departamento, sumarlo para que un poco veamos que hay otras alternativas, algunas quizás de los inmunomoduladores poco accesibles, pero bueno, creo que se debe intentar. Pero Así que, sí. Hay alternativas y realmente creo que el tenerlas en cuenta hizo que en muchos países disminuya la frecuencia de la oftalmopatía de Graves y disminuya la gravedad de la oftalmopatía de Graves. Por lo tanto, me parece que es válido y tenemos que tenerle menos miedo a saber que estamos participando en la oftalmopatía. Así es. Y bueno, y agradecer porque han quedado muchos hasta el final, y la verdad porque realmente a todos les interesa creo que el tema, y aparte porque sos una excelente expositora y siempre nos traes los temas y con una didáctica docente muy, muy, muy linda. Así que bueno, te agradecemos, Alicia, por el tiempo. Y bueno, mil disculpas por todos los inconvenientes técnicos que se han generado a pesar de conexiones previas antes de la charla, pero bueno, disculpas al auditorio si han tenido que esperar un tiempo. En el chat, Alicia, muchísimas felicitaciones por la charla, así que bueno, te llevas todos los aplausos. Es así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cosa, si quieren, pueden mandarme al mail, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Alicia. Buenas noches a todos, entonces. Buenas noches.